Bueno, vamos a platicar con la maestra Irene Levy. Ella es presidenta de Observatel AC y profesora de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doña Irene. Buen día. ¿Cómo estás, querido Mario? Muy buenos días. Bueno, pues como experta en la materia, ¿cuál sería tu opinión en relación a esta decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ordena a los diversos programas de radio y televisión del país distinguir claramente entre lo que es información y lo que es opinión, al declarar como inconstitucional la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que había eliminado estas regulaciones? Adelante, Irene. Sí, así es, querido Mario. Pues en realidad esto es un tema que traemos, como tú bien lo dices, desde hace varios años. Esta es una reforma constitucional de 2013 y legal de 2014 que después fue modificada en 2017. Ya se establecía esta obligación de los medios, varias obligaciones, Mario. El tema de los códigos de ética, el tema de distinguir entre publicidad e información y el tema de distinguir entre opinión e información, entre otras cosas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió unos lineamientos que nunca entraron en vigor y luego en 2017 vino una reforma a la ley de telecomunicaciones que quitaba varias de estas obligaciones y efectivamente le quitaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones su facultad de emitir lineamientos. ¿Qué hace ahora la Corte? Regresa al estado en el que estábamos en el 2014, le regresa al Instituto sus facultades y le dice al Congreso tiene 60 días para derogar esa reforma de 2017 y dejar las cosas como estaban en beneficio de la progresividad de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Dice, los derechos de las audiencias son importantes, ya se habían otorgado derechos a las audiencias y por este principio no se los puedes quitar posteriormente. Pero entramos a varios conflictos. ¿Cómo se va a aterrizar esta reforma específicamente en el tema de libertad de expresión versus derechos de las audiencias? El derecho de la audiencia es que le distingan entre información y opinión y desde luego está la libertad de expresión. En ningún momento se dice, y espero que no lo haga el instituto, porque hay que recordar que aún falta que el instituto emita las reglas de los cómo se va a aterrizar esto en la práctica. En ningún momento se dice que en los noticieros o en los programas no se va a poder opinar. Cuando se dé la información, lo que se dice se tiene que distinguir. ¿Difícil en la práctica? Sí, muy difícil. Aquí lo que me preocupa, Oscar Mario, a mí me gusta la idea de que haya derechos de las audiencias, pero me preocupa que esto va a recaer en unas reglas que va a emitir un Instituto Federal de Telecomunicaciones debilitado, un instituto que de tener 7 miembros está a punto de quedarse solo con 4 y sabemos también que al presidente de la República no le gustan los organismos autónomos, los ha debilitado, los ha callado y que esto pueda funcionar como una tentación del gobierno para controlar a los medios de comunicación a través del control indirecto a los organismos autónomos y en este sentido que al Instituto Federal de Telecomunicaciones, bueno, pues se emitan reglas que sí pudieran rayar en la libertad, en la censura y en algún tipo de control. Es por eso que es muy importante que el Instituto Federal de Telecomunicaciones incorpore a todos los actores en el diseño de estos lineamientos de los cómo aterrizar esto en la práctica y que tampoco se vuelva, Oscar Mario, un suplicio escuchar noticieros y escuchar programas de opinión, quizás que se haga de manera muy sencilla. Va a ser todo un reto, Oscar Mario, y sí, la preocupación está ahí. El momento en el que estamos no es el mismo que el que teníamos hace unos años que se emitieron estas reglas y bueno, pues el reto está ahí en la mesa por parte de todos y del Instituto Federal de Telecomunicaciones más. Bueno, entonces todas las estaciones de radio y televisión tendrían que cambiar a conductores por locutores que lean noticias y nada más, ¿no? Pues mira, ese es el reto, que lean noticias y que... Bueno, pero es tú, totalmente... por ejemplo, decir, bueno, esta es la nota absurdo. en mi opinión. Uh-huh. ¿Perdón? Dime. Uh-huh.
No, te decía yo, pues no sé cómo lo vaya a aterrizar el instituto, pero pues probablemente mencionar, dar la nota y después mencionar que después se va a dar la opinión, es decir, esto es la noticia y ahora digo mi opinión. Bueno, Es efectivamente todo un reto, querido Oscar Mario. Bueno, ayer uno de los expertos en el tema también, el señor Tejado, donde me decía, bueno, es que esto solo sucede en países como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, creo que ahora ya Nicaragua, ¿no? Porque viene a formarse el triángulo comunista en Latinoamérica, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua, y bueno, excolonias, ¿no? Que ahora pertenecen a China como Hong Kong, etcétera, y sería el quinto país, México. Ahora, yo te pregunto, esto se da con base en un amparo de una cosa que se llama Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué es eso? No los conozco, Oscar Mario, pero también hay que recordar que ya había habido un amparo de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias, que también había ganado, no había tocado el punto de la distinción entre información y opinión. Había ganado otros temas como el de los códigos de ética que no sean autorregulados por la industria, sino que el instituto pues establezca unos mínimos que tengan que existir. Pero efectivamente ahora sí se toca el tema de información y opinión. Y hay que decirlo, la Corte tampoco tenía para dónde moverse mucho, porque esto más bien fue una decisión a la hora de que se emitieron estos derechos en la ley y en la Constitución por el principio de progresividad, no se pueden retirar posteriormente, y la Corte está cumpliendo con ese artículo primero de la Constitución en el sentido de no quitar después otros derechos humanos. Y esto ahorita a lo mejor no nos gusta tanto para este tema, pero es importante mencionar que la Corte hizo bien, porque en otros temas, Oscar Mario, también vamos a querer que se defienda nuestro derecho de progresividad de los derechos fundamentales. Si no, la Corte va a decir, bueno, si ya tengo el precedente de que aquí quité estos derechos, pues también voy a quitar otros derechos después, o voy a aceptar que se deroguen en las leyes posteriormente. Entonces, sí es importante defender lo que hizo la Corte, porque no lo hizo pensando en censurar. Ahora, ¿cómo se aterrice esto, Mario? Yo coincido contigo que es delicado y que es importante que el instituto se ponga las pilas, un instituto debilitado, Mario. ¿Por qué? Pues porque finalmente el presidente de la República no ha nombrado ni siquiera comisionados para cumplir con los siete miembros que tiene que tener el Pleno, un instituto al cual se le ha dicho pues que son vendidos y que son un montón de cosas durante las mañaneras. Entonces sí es preocupante lo que sigue. Entonces yo creo que sería muy bueno concentrarnos en cómo vamos a hacer ahora para que el instituto haga bien las cosas. Oye, ¿quién tiene la última palabra? ¿El Congreso o depende cómo interprete o cómo lleve a cabo en la práctica esto que está mandando la Corte al instituto? Exactamente. Tenemos que ver todavía cómo queda la sentencia, pero hasta donde entiendo, la Corte lo único que le dice al Congreso es derogas la contrarreforma y dejas las cosas como estaban antes. Y entonces la última palabra la tiene el instituto, Oscar Mario. Esa es la última palabra. ¿La tiene el instituto o la tiene el Congreso? No, el instituto. El Congreso ya no tiene nada que hacer más que derogar la reforma de 2017 y dejar como estaban. Acuérdate que ya estaba estaba el artículo que es el 256 fracción tercera de la ley en ese momento, vuelve a regresar a como estaba, y ahora los códigos son los que tiene que detallar el Instituto Federal de Telecomunicaciones en unos lineamientos que ya había emitido. No sé si este instituto vaya a querer revivir esos lineamientos, yo no lo creo. Ya había dicho Adolfo Cuevas que iba a emitir nuevos lineamientos, y ahora, bueno, pues tendrá que emitir nuevos lineamientos con un proceso que va a tardar mucho, Oscar Mario. Es un proceso donde se abren a consultas, se abre un proyecto, se escucha a las partes, se escucha a los diferentes interesados, y espero que eso lo haga el instituto. Más le vale, porque pues si no sería una cosa bastante autoritaria. Oye, Irene, bueno, pues como siempre, cuando tenemos la oportunidad de platicar contigo, tienes muchísimo conocimiento sobre estos temas. Me dicen que tienes una agenda apretada. Tengo que ir a una pausa de 3 minutos. ¿Puedo quitar 5 más?
Te estoy comprometiendo Con mucho públicamente gusto. para regresar contigo, No hay por favor. Gracias, Irene. No hay problema. Sí, de nada. Bueno, regresamos a platicar con la maestra Irene Levy. Ella es presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana y experta en temas legales que tienen que ver con la comunicación. Irene, bueno, decíamos que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma la decisión que pretende ser la palabra, progresista, pero que establece una censura regresiva a los medios nacionales electrónicos, le hace radio y televisión, declaran inconstitucional la reforma del 31 de octubre del 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual pues derogaba los lineamientos de los derechos de las audiencias que dicta en 2016 el propio instituto, y afirman que la decisión preserva el principio de progresividad de los derechos humanos. A ver, tú te vas a progresividad es que algo avanza, que progresa, que está una opinión, un editorial, ¿qué es lo que afecta ese avance en relación a los derechos humanos? En absoluto afecta. Yo creo que aquí lo que está salvaguardando la Corte, pero no la Corte, sino más bien la ley en su momento, la Corte lo que está haciendo es respetar lo que se hizo en un inicio, más allá del fondo del tema. Aquí el tema, la cuestión es tratar de evitar la manipulación a los escuchas, a las audiencias. No se trata de que el informador no editorialice, sino se trata simplemente que no lleve al escucha a la confusión entre su opinión y la información que le está dando. A mí esto no me parece mal, Oscar Mario, me parece difícil de llevar a la práctica. El tema, yo creo que muchos de ustedes lo hacen. A la hora de dar una noticia, tú das la noticia y dices, bueno, yo pienso que ahí estás claramente distinguiendo entre tu opinión y la información que acabas de dar. Lees una nota y después dicen, y tú dices, en mi opinión, esto no está bien por X, Y o Z. Ya se hace en muchos de los casos. Lo que se trata de evitar es la manipulación a las audiencias. En mi opinión, eso no está mal. Te repito, es importante ver cómo se lleva a la práctica por el instituto. A ver, pero aquí viene la otra, Irene. A ver, ¿quiénes, con qué criterio, con qué autoridad van a decidir lo que es manipulación, lo que es una información o lo que es una opinión? Porque van a ser personas. La información, no se va a decidir qué es una cosa o qué es la otra, salvo que haya una controversia, sino lo que va a suceder es que el instituto dé las pautas de cómo distinguir. Y puede ser tan sencillo como lo que te acabo de comentar. Das la nota y después dices, yo pienso que, y ahí claramente estás dando una opinión. No tienes que decir, en este momento voy a dar mi opinión en todos los casos, o una campanita, como se decía en su momento, sonar una campana o un ruido para empezar las opiniones. O los programas de opinión que son 100% de opinión, pues decir desde el inicio, este no es un programa de información, es un programa de opinión en el que se dan algunas notas informativas. En fin, no sé cómo lo vaya a llevar a la práctica el instituto, Oscar Mario, efectivamente tienes razón, es todo un reto, pero yo creo que lo que se trata de evitar es esto. No pienso que sea una cosa de que se vaya a censurar, no se está censurando, no se está diciendo ya no se puede opinar, se está diciendo solo no mezcles una cosa con otra y no hagas pensar a la gente que tu opinión es la nota, es la información. Ese es el punto. Oye, Irene, no, pero a ver, esto ya vamos al criterio subjetivo. ¿Cuántas personas van a estar monitoreando? ¿Cuántas personas entonces tiene que contratar el Instituto de Telecomunicaciones para monitorear todos los programas de radio y televisión? ¿Y cómo los va a multar o los va a castigar o no? Esa es mi preocupación, Oscar Mario. No, bueno, pero en la práctica es casi imposible, mi querida. En la práctica es casi imposible. Sí, es muy complicado. Mira, es lo mismo que cuando las pautas publicitarias. Está revisando. Bueno, pero es una burrada también eso, es una burrada, ¿no? Existe, sí. Ahí, por ejemplo, creo que en España y en Argentina, en algunos países, vamos a mensajes publicitarios. Pues, ¿para qué anuncias que vas? Pues ni modo que no entiendas que si estás en
viendo un show y de repente van a meter la publicidad de unas papas fritas, pues no sepas que las papas fritas no tienen que ver con el grupo musical que estabas viendo antes, ¿no? Que no siempre es evidente. Muchas veces algunos locutores pueden llegar a decir, hoy me tomé un jugo delicioso de tal marca, y no necesariamente es claro que hay una publicidad que está pagando. A veces está pagando y a veces no. Sí, pero bueno. Pero en todo caso, yo me refería a contar los tiempos publicitarios. Pues también se requiere un monitoreo donde el instituto o las empresas pues tienen que contar. Pero ¿quiénes van a ser estos? ¿Quiénes van a ser estos expertos, ¿no? Entre comillas, expertos que digan, mira, ahora el programa de este señor en la mañana, pues no, estuvo violando qué? ¿Estuvo violando qué? Y esa es mi preocupación, Oscar Mario, que se vaya a utilizar. Que se vaya a utilizar esta figura en el estado en el que estamos, en el que pues es muy frágil el equilibrio ahorita en los medios de comunicación con los comentarios desde el Poder Ejecutivo. Me preocupa que esto se vaya a utilizar como garrote en contra de los medios de comunicación, y por eso yo mencionaba el tema de un instituto de telecomunicaciones debilitado, porque lo está, y que se vaya a exacerbar la tentación de la captura ahora que está por nombrarse a 3 comisionados o comisionadas que se tienen que nombrar, para que esto sea pues un nuevo dulcecito al poder y querer de alguna manera controlar a los medios de comunicación, pues porque sí es tentador decir, bueno, tú aquí no dijiste que era una opinión y bueno, pues ahora te voy a sancionar, a reserva de que el instituto pues emita también lineamientos coherentes, que ese es el otro paso que tenemos que dar, lineamientos coherentes, ¿no? Entonces es complicado, Oscar Mario, pero yo creo que no hay que perder de vista que la Corte en lo que hizo muy bien es en preservar la progresividad de los derechos humanos y sienta un precedente para este caso que a lo mejor a algunos no les gusta, pero también para otros casos que vamos a agradecer que se sienta el precedente de la progresividad. Como precedente, sí. Ahí el señor ministro, bueno, pues el único que hace la Corte es declarar sobre inconstitucionalidad y constitucionalidad. Sí. No se meta a este debate, ¿no? Sobre censura o no, o la libertad de impresión, de expresión, perdón, la razón, la democracia, sí. lo que tú quieras. A ver, ¿y por qué no entonces se van a las redes sociales? Entonces ya no vas a escuchar los programas de radio y televisión, no se estás censurando la prensa escrita, entonces te vas a las redes sociales. Y en las redes sociales siempre hay la mayoría que quiere difamar o afectar moralmente, profesionalmente a una persona, se escudan en ese anonimato que existe y persiste para sacar la estupidez más imbécil que se les venga en gana. Entonces, las redes sociales, no, eso no hay cohete, pero radio y televisión, sí. Entonces, mira, vamos a hacer un cuadrito en donde vamos a estar con la medallita igual que Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte y China. Bueno, ¿qué es eso? Además, en radio y televisión estamos muy regulados y reglamentados, porque ahí si alguien toma que estamos dañando su calidad moral, que generalmente son los inmorales, permíteme que yo lo agregue, no tú, bueno, pues entonces vámonos a los juzgados, porque te tienes que defender del daño moral que le ocasionaste muchas veces a un amoral, ¿no? Pero bueno, ahí existe aquí y tenemos la obligación del derecho de réplica. En las redes no hay absolutamente nada y esto pues fortalece esa incapacidad de reglamentar y regular el contenido de las redes sociales, lo cual pues entonces también que ahora estudien este mismo caso para las redes sociales, ¿no? O ahí, ¿por qué no? Es complicado. Sí, efectivamente, Oscar Mario, el tema es que la naturaleza de los concesionarios de radio y televisión es distinta porque utilizan un bien de la nación que es el espectro radioeléctrico y eso los hace tener una condición distinta, pero no te vayas tan lejos como las redes sociales. Esta obligación no les aplica a los programadores que transmiten en televisión de paga. Más allá de las redes sociales. ¿Qué dijiste? ¿Que transmite qué? En televisión de paga. O sea, es decir, un noticiero extranjero que transmite en televisión de paga, te digo que está esta obligación. Bueno, pues como tú dices, no se debe juzgar la interpretación y la opinión del señor ministro de la Corte que
tuvo en manos este proyecto, como tú dices, bueno, para que no se siente un precedente sobre esto que se llama la progresividad de lo que tú quieras, ¿no? Derechos humanos o lo que sea, pero en la práctica, y más en un país como México y en las condiciones actuales que vivimos en lo político y en lo social, al menos tu servidor sí lo interpreta como un crimen contra la razón, la libertad y la democracia. Y bueno, si todo está bueno, si todo está en manos del Instituto de Telecomunicaciones, pues que expliquen cómo le van a hacer, ¿no? Y además, ¿a cuántas personas van a contratar para que monitoreen todo lo que se dice en los programas de radio y televisión? Ve nada más. ¿Y qué criterio? Oye, hay que mandarlos a hacer para que le atinen, ¿eh? ¿Dónde los vamos a mandar a hacer para que estas personas tengan ese criterio brutal, enorme y casi genios que puedan emitir una opinión distinta al conductor de cualquier programa de medios electrónicos para, pues, dejar satisfechos yo no sé a quién, ¿no? Y sobre todo esta cosa que se llama defensa, ¿qué? ¿Cómo se llama? Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos. Fuimos a la página de estos tipos, o esta cosa, no sé qué es. No se entiende ni qué hacen, mi querida Irene. Bueno, pero dices tú que... ¿cuál sería tu reflexión final? Sí. Mira, finalmente yo te diría, es un mal timing. Finalmente se respetan derechos de las audiencias que habían sido eliminados, se regresa al instituto la facultad de emitir los lineamientos, pero a mí lo que no me gusta, te repito, es el momento en el que se da, el momento político que vive el país y además el momento de un órgano autónomo debilitado como está el Instituto de Telecomunicaciones y en realidad todos los organismos autónomos.